Profesor Román Ortiz, muy buenos días. Hola, buenos días, doctor Londoño, ¿cómo está? Pues bien, señor, y muy interesado en que usted nos haga este análisis, porque todos están diciendo que desde el punto de vista militar ISIS ha desaparecido prácticamente. Tiene algún combate en las inmediaciones de la capital de Siria, de Damasco, y eso parece que se acaba pronto. Ha tenido reveses en Irak, ha tenido reveses en todas partes, parecería extinguido, pero en Egipto comete un acto terrorista, el más pavoroso que ha azotado a Egipto en mucho tiempo. Ayer en las inmediaciones de Bagdad, 11 muertos con un atacante suicida. Al fin, ¿cuál es la situación de ISIS? Dejó de ser un ejército, están persiguiendo a sus últimos reductos, pero le queda el mensaje y el recurso del terror. Cuéntenos, profesor. Pues yo creo que usted está definiéndolo muy bien. En realidad lo que ha pasado con el Estado Islámico es que ha dejado de ser ese embrión de estructura política estatal que había sido desde el año 2014, gracias a que por un lado las fuerzas de Bashar al-Assad, del régimen sirio, y por el otro lado las fuerzas iraquíes respaldadas por los Estados Unidos han ido ocupando los principales núcleos urbanos que estaban en control del Estado Islámico, empezando por Mosul, siguiendo luego por Raqqa en Siria y así sucesivamente. Ahora, dicho esto, lo que ha pasado no es la destrucción del Estado Islámico completamente, sino más bien su transformación en una estructura, por un lado, terrorista y por otro lado guerrillera, es decir, terrorista en el sentido de que continúa manteniendo células clandestinas en una enorme cantidad de países del mundo, y por otra parte en que se ha convertido en una estructura guerrillera en esa zona entre Siria y Irak, donde todavía tiene una presencia fuerte. De tal manera que lo que no podemos decir es que el Estado Islámico esté acabado, simplemente se ha transformado, y algunos de los pronósticos preocupantes que hablaban, por ejemplo, del regreso de centenares de excombatientes del Estado Islámico a sus países de origen, incluyendo Europa, donde podrían convertirse en la semilla para nuevas acciones terroristas, pues es probable que empiecen ahora a cumplirse, ¿verdad? De tal manera que estamos simplemente en otra fase de la lucha, aunque sin lugar a dudas es muy importante haber acabado con la base territorial que tenía el Estado Islámico en Irak y en Siria, ¿verdad? Profesor, están diciendo que una vez derrotados en Mosul y derrotados en Raqqa y derrotados en muchas partes donde tenían verdaderos bastiones militares, se fueron al desierto. ¿Uno puede sobrevivir en el desierto como ejército? Y alguien dijo, no, es que cavan huecos en el desierto y ahí se esconden. Difícil parece. ¿Cuál es esa situación de los llamados combatientes que se fueron a refugiar al ejército, al desierto, perdóneme? Mire, yo creo que lo que sí es absolutamente cierto es que la situación de la organización es ahora mucho más difícil que antes, en la medida en que no tiene una retaguardia territorial consolidada y en la que está obligada a moverse todo el tiempo, como cualquier organización guerrillera, mientras las fuerzas de Irak o de Siria les persiguen. Dicho esto, lo que sí es verdad es que en ciertas zonas de Siria y desde luego también en el departamento de Al-Anbar en Irak, cuentan con un respaldo entre sectores de la población. Sectores de la población que en el caso de Siria fueron marginados durante décadas por el régimen de Hafez al-Assad primero y Bashar al-Assad ahora, y porque son de origen suní, mientras como usted sabe, Bashar al-Assad es de una secta particular dentro del chiismo, y lo mismo se puede decir de Irak, donde el gobierno actual es mayoritariamente shia y la población de la zona de Al-Anbar es suní. De tal manera que, aunque la situación es más difícil para la organización, sin lugar a dudas, terminar de erradicar al grupo armado en esas zonas va a ser extraordinariamente complejo, máxime cuando además los dos estados, tanto Siria como Irak, tienen de alguna manera otros desafíos de seguridad bien grandes, ¿verdad? En el caso de Irak está la confrontación entre el gobierno central
y los kurdos. En el caso de Siria estamos en medio de una guerra civil donde lo cierto es que el Estado Islámico es un bando, pero hay otros bandos enfrentándose al régimen de Bashar al-Assad apoyado por Irán y por Rusia, ¿verdad? Bueno, profesor, ¿y qué tiene que ver con esto una reunión que se ha pregonado a los cuatro vientos de un grupo de estados contraterroristas, pero hablan pues de una cosa gigantesca, de 40 países de mayoría musulmana que le declaran la guerra al terrorismo? ¿Eso tiene real significación o es pura publicidad? Mire, yo creo que efectivamente hay lo que se llama una coalición anti-Estado Islámico, que está integrada por unos 40 países musulmanes y otra serie de países del resto del mundo, incluyendo Estados Unidos, muchos países europeos, etcétera, que se han coaligado para cooperar en la lucha contra el Estado Islámico. Lo cierto es que en esta coalición, como muchas veces en otras, muchas veces el número de integrantes no es un equivalente a su efectividad, pues porque cada país lleva una agenda distinta, con intereses distintos y capacidades distintas y también restricciones muy diferentes. Aquí tenemos exactamente el mismo escenario. Ciertamente el grupo en total, la coalición en total incluye unos 70 países, pero lo cierto es que dentro de este grupo hay países en situaciones completamente distintas. Tenemos a los Estados Unidos, que evidentemente es el promotor de este esfuerzo y que incluye y que de alguna manera respalda directamente a actores claves en la lucha contra el Estado Islámico, como es el gobierno de Irak. Y tenemos luego, por ejemplo, a un número de países africanos importantes, muchos de ellos en la zona del Sahel, que están combatiendo contra las ramas del Estado Islámico de esas regiones. Tenemos también a otros países, digamos, en el norte de África, etcétera. El punto acá es que cada uno está haciendo un aporte distinto. Hay algunos que participan directamente con tropas, como la mayoría de los países de la OTAN, o muchos países de la OTAN, de hecho, y los Estados Unidos en Irak. Hay otros que están simplemente participando, colaborando en la lucha contra la radicalización de grupos que se aproximan ideológicamente al Estado Islámico. De tal manera que hay una multitud de posiciones dentro de esa organización y yo diría que es un factor políticamente importante que da relevancia a la lucha, da legitimidad a la lucha contra el Estado Islámico, pero lo cierto es que su efectividad es de alguna manera más desigual. Hay países que están directamente involucrados en la lucha, déjeme mencionar por ejemplo a Jordania, déjeme mencionar por ejemplo a Egipto. Hay otros países que tienen una posición de respaldo político, pero mucho menos práctica en términos de invertir recursos en la lucha contra el Estado Islámico, ¿verdad? Profesor, ¿son objetivos del terrorismo internacional de ISIS los países europeos, los Estados Unidos? Después del ataque en Barcelona, tal vez, no volvimos a saber de otro parecido. ¿Usted siente que habría tranquilidad en los países europeos en este momento o que existe el sobresalto de preguntarse cuándo vendrá el próximo? No, yo creo que hay que preguntarse cuándo va a venir el próximo. Es decir, yo creo que lo que estamos viviendo simplemente es una pausa operacional. Hay varias razones para eso. Por un lado, de alguna manera, la entrada masiva de refugiados musulmanes durante los años previos, aunque en la inmensa mayoría de los casos estuvo perfectamente justificada por razones humanitarias, porque eran personas que estaban huyendo de la guerra en Siria o de otros conflictos que hay en Oriente Medio. Lo cierto es que ha creado un escenario con una población desarraigada que ha permitido mucho más fácil la infiltración de algunos militantes del Estado Islámico. Número dos, el Estado Islámico ha estado cultivando e infiltrando durante mucho tiempo militantes en comunidades y musulmanas en Europa que están desde hace mucho tiempo arraigadas en Europa, pero también marginadas y en unas condiciones sociales bien difíciles. Y número tres, tenemos, como mencionaba antes,
a esta oleada de militantes del Estado Islámico que previsiblemente han salido de la zona de Irak y de Siria, donde han sido golpeadas las estructuras del Estado Islámico militarmente, y están regresando a sus países de origen, donde probablemente están en condiciones de crear nuevas células y continuar realizando ataques. De tal manera que lo que yo creo que tenemos enfrente es un incremento de la amenaza. Lo que pasa es que lo que el Estado Islámico ha demostrado hacer con una efectividad muy razonable es tener capacidad para de alguna manera dosificar el uso de la violencia, de tal manera que le permite conservar la infraestructura que tienen los países y por lo tanto le permite sostener una campaña durante un tiempo más prolongado, en vez de quemar a las células que tienen cada uno de los países europeos y en consecuencia terminar sin ningún recurso para continuar realizando ataques terroristas. En consecuencia, lo que yo le diría es que vamos a enfrentar un periodo más difícil, no más sencillo. Un periodo más difícil, no más sencillo. Bueno, profesor, y una pregunta que uno se hace todos los días. Todo terrorismo es insensato, es absurdo, es loco, eso no tiene ningún sentido. Pero la pregunta es, ¿este terrorismo específicamente qué busca, si es que busca alguna cosa? Mire, yo creo que hay como en muchas organizaciones terroristas, hay dos niveles para responder a esa cuestión, ¿verdad? Por un lado, hay un nivel de carácter netamente ideológico, y es qué es lo que buscan en el sentido de cuál es su proyecto ideológico, ¿verdad? Y en ese sentido es cierto que el Estado Islámico, que básicamente lo que quiere crear es un Estado islamista universal, es decir, un califato universal, no tiene ningún sentido en sus objetivos, es decir, es una meta completamente quimérica, es una meta completamente imposible. Pero eso no les hace diferentes de muchas otras organizaciones terroristas, algunas islámicas como Al-Qaeda, pero otras no islámicas, que también han buscado objetivos completamente irrealizables, ¿verdad? Dicho esto, hay un segundo nivel para discutir esto, y es cuál es la acción estratégica de la organización, si tiene lógica, si es coherente o no. Y yo diría que el Estado Islámico tristemente tiene una estrategia considerablemente efectiva, aunque sin lugar a dudas ha cometido muchísimos errores, ¿verdad? Y es que ese radicalismo extremo lo que le ha hecho también es un foco de atracción para grupos extraordinariamente radicales que esparcidos por todo el mundo musulmán, que hasta la emergencia del Estado Islámico no tenían de alguna manera una organización en la que vincularse. De alguna manera, en el mundo del terrorismo, el extremismo es atractivo, y eso es lo que ha buscado hacer el Estado Islámico. La otra parte de la estrategia es, lo que ha buscado siempre es generar una reacción masiva, una reacción indiscriminada contra los musulmanes, para automáticamente ganarles para su causa. Es decir, lo que ha tratado de hacer el Estado Islámico es provocar una respuesta masiva de los países, en muchos casos de los países occidentales o de los gobiernos del mundo árabe, para de alguna manera luego legitimarse ante la población musulmana en general y conseguir más apoyo. Por eso una de las herramientas claves en la lucha contra el Estado Islámico ha sido una respuesta efectiva, contundente, pero también selectiva, para no entrar en ese juego de acción-reacción que al final beneficia a los terroristas, ¿verdad? Bueno, es tan difícil examinar ese tema del terrorismo y del fanatismo y de esas quimeras a las que usted se refirió. Eso es perfectamente quimérico, pero a nombre de esa quimera siguen poniendo bombas y asesinando gente. Lo de Egipto fue pavoroso. Y habrá que esperar alguna reacción muy fuerte de ese Estado. ¿Y esa reacción será contra quién?, se pregunta uno. ¿Palos de ciego? Pues yo creo que el gobierno egipcio está confrontando ahora una serie de rivales dentro de Egipto razonablemente bien identificados, que tienen al menos tres orígenes, son una miríada de grupos, pero digamos tienen tres categorías específicamente. Una es los que están directamente asociados con el Estado Islámico y que en ese sentido están agrupados fundamentalmente en lo que se llama la provincia del Sinaí, una organización conectada con el Estado Islámico que opera en la península del Sinaí.
Luego hay grupos que están más vinculados a Al-Qaeda. Hay que recordar que Al-Qaeda tiene una relación con Egipto histórica muy grande. El actual líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, es un médico egipcio, que fue durante mucho tiempo el segundo de Bin Laden, hasta la muerte de Bin Laden, ¿verdad? Y finalmente hay una tercera rama de organizaciones musulmanas, radicales musulmanas, en Egipto, que están vinculados a los hermanos musulmanes, que gobernaron Egipto durante un periodo muy corto, hasta el 2013, hasta que una intervención militar frenó lo que iba a ser claramente un proceso de islamización de Egipto, ¿verdad? En consecuencia, hay una serie de estructuras claramente identificadas a las que el Estado egipcio tiene que responder. Dicho esto, la otra cuestión que yo creo que es muy clara es que una cosa distinta es que la respuesta del Estado egipcio sea la más apropiada, ¿verdad? Las acciones que ha desarrollado muchas veces contra los grupos islamistas han sido en muchos casos muy indiscriminadas y han terminado haciéndole perder credibilidad al gobierno egipcio dentro y fuera del país. Dicho esto, como usted dice, el ataque contra la mezquita de hace unos días fue pavoroso, estamos hablando de más de 300 muertos, y yo creo que eso claramente coloca a toda la población egipcia al lado del gobierno, y sin duda vamos a ver una escalada de acciones militares particularmente contra la provincia islámica, que es el grupo que con mayor seguridad está detrás de esta acción, una escalada de acciones militares del gobierno egipcio muy grande, ¿verdad? Profesor Román Ortiz, qué gusto es hablar con usted y enterarse de todas estas cosas y mirarlas un poco, porque tantos la están viendo con ojos de simple turista, de espectador, como si estuviéramos en una gran tribuna viendo algo que se desarrolla en la mitad de la arena o en la mitad del estadio. Y resulta que todo nos concierne, porque una situación de terror en Europa, de terror en los Estados Unidos, termina por afectarnos a todos, por afectar al mundo entero. Profesor Román Ortiz, muchas gracias y seguimos en contacto si usted tuviera tiempo y paciencia para dedicarnos. Claro que sí, con muchísimo gusto, doctor Londoño, cuando ustedes quieran.